buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también el pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Gracias, Carlos, contento y agradecido de tener otro día más de vida y poder estar contigo y con toda nuestra audiencia. Damos gracias a Dios por todos esos hermanos, trabajadores, estudiantes, madres en las casas, muchachos estudiando, ¿verdad? Tenemos oyentes de todas partes del mundo, por la radio, por podcasts, por YouTube. Muchachos, gracias a Dios por la tecnología. Así que gracias por conectarte con nosotros, donde cada episodio estamos buscando otra forma de poder bendecir tu vida, enfocarnos en la palabra y ser de bendición. Sí, quiero recordarle a todos ustedes que continuamos obviamente expandiendo el mundo de Madurando en Cristo a través de madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es donde vas a encontrar, como quien dice, el catálogo completo de cada uno de nuestros programas que están acompañados con cada uno de los artículos. Entendemos que el artículo ha sido de mucha ayuda para muchas personas porque a veces hemos tenido temas que son controversiales, hemos hablado no solamente de temas teológicos, temas culturales, y creo que estos artículos ayudan a veces para tener una conversación bíblica sobre estos temas. Así que también, si tienes una pregunta, si tienes una idea para un programa, tienes que visitar madurandoencristo.org. Bueno, Edgar, estaremos viendo, continuando ya con nuestra segunda parte. Estuvimos hablando hace unas semanas sobre el liderazgo de ancianos, la pluralidad de ancianos. Y hoy estaremos viendo el tema de cómo implementar un liderazgo bíblico en tu iglesia. El liderazgo de ancianos en la iglesia es un modelo bíblico que beneficia tanto a cada cristiano como a la iglesia en general. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos recuerda lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra griega aquí utilizada para ancianos es presbúteros, me sale la palabra presbiterio o presbítero, que se refiere a hombres maduros en la fe con liderazgo espiritual. Ahora, Edgar, este modelo compartido fomenta varias cosas. En primer lugar, fomenta la responsabilidad, fomenta la sabiduría colectiva y también fomenta el cuidado pastoral. Cuando se aplica fielmente, cada miembro es pastoreado, discipulado y equipado. A su vez también los ancianos se apoyan y se rinden cuentas mutuamente. Y así la iglesia crece espiritualmente y así, Edgar, como sabemos, cumple con la misión que Jesús la ha enviado a hacer. Ahora, si tu iglesia no tiene ancianos, te animamos, ¿verdad?, a considerar este modelo. Y estaremos viendo esto en 3 puntos principales, pero vamos a ir adentrándonos en los puntos, Edgar. Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿de dónde debe partir cualquier cambio, cualquier reforma dentro de la iglesia? Buena pregunta, Carlos, y déjame dar una aclaración para todas las personas. Cuando nosotros decimos anciano, presbítero, estas son palabras intercambiables en la Biblia que significa también pastor. Correcto. Quiero que la gente entienda que cuando hablamos de ancianos hablamos de pastores, así que personas que Dios ha puesto para dirigir el rebaño. Ahora, para contestar la pregunta de dónde nosotros partimos toda reforma, todo cambio en la iglesia, yo creo que siempre nosotros no queremos ser personas especiales que están innovando, sino que la respuesta es sencilla. El punto número 1 es apóyate en la Biblia. Si nosotros queremos entonces implementar un liderazgo bíblico en nuestras iglesias, debemos de apoyarnos en la palabra de Dios. Ahora, el fundamento, Carlos, para el liderazgo de ancianos o pastores se encuentra claramente en las Escrituras. Uno de los textos que podemos hacer referencia es Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y Pablo instruye a Tito a nombrar ancianos en cada ciudad y detalla las cualificaciones espirituales y de carácter que deben poseer. Entonces, la palabra clave aquí
que se está usando es una que significa irreprensible. Entonces, un anciano, un pastor debe tener una reputación intachable. No perfecta, porque si no, nadie puede ser pastor. Pero también Pablo elabora, Carlos, sobre estas cualificaciones. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Un anciano debe ser, y dice él, cita la palabra, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Entonces, además, Primera de Pedro 5, versículo 1 al 4, describe el corazón y la actitud que deben caracterizar los pastores, los ancianos. Mira lo que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, Carlos, estos pasajes pintan una imagen clara de la alta llamada que Dios está haciendo a aquellos hombres que llama liderar como pastores. Esto no es un rol para ser tomado a la ligera, como muchas personas lamentablemente lo toman. En contraste, es un llamado sagrado a un liderazgo piadoso y totalmente, sacrificialmente servicial. Amén. Y todos los ancianos que vimos en todos estos diferentes textos, está hablando en plural también. Bueno, quiero ilustrar esto, Edgar, y para los oyentes. Imagina que estás construyendo una casa. Antes de comenzar a construir necesitas lo que necesita todo arquitecto, un plano sólido, un plano bien detallado. Este plano lo que va a hacer, te va a guiar dónde poner el cimiento y dónde levantar las paredes y dónde vas a instalar el techo. Sin un buen plano, la estructura de la casa, hermano y hermana, sabemos que va a ser inestable. Tenemos, creo que Jesús nos habla de eso en Mateo capítulo 7. El que construye la casa en la roca y el que construye la casa en la arena, ¿verdad? Entonces, el cimiento es importante y de manera similar, la Biblia provee el plano para construir la estructura del liderazgo de la iglesia. Esto no se trata de cómo tú crees o cómo tú piensas que debe de ser. La Biblia es clara en cómo Dios quiere que la iglesia sea liderada en el Nuevo Testamento. Si nos desviamos de ese patrón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, arriesgamos la estabilidad espiritual de la iglesia. Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí, hermano y hermana que me escucha? Estudia los pasajes bíblicos que acabamos de mencionarte. Tito capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 5. Anota estas cualificaciones y responsabilidades que son claves y medita en cómo estas se aplican en tu contexto. Sé que sabemos que cada contexto es diferente, pero la responsabilidad sigue siendo la misma y la necesidad de poseer esa cualificación sigue siendo necesaria. Entonces, también Segunda de Timoteo nos recuerda lo siguiente. Pablo, en su última carta, le escribe a este discípulo, pastor también de una iglesia, lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque usa bien la palabra de verdad. En segundo lugar, ora para que Dios levante hombres piadosos en tu iglesia. Esto es un trabajo corporativo, toda la iglesia. Tú, hermano, que estás liderando, pastoreando solo, necesitas orar al Dios de la mies para que traiga obreros a la mies. Hermano cristiano, tú sabes y ves la necesidad que es bíblico, que se denota que debe haber una pluralidad, múltiples ancianos, múltiples pastores gobernando en la iglesia de Cristo. Por lo cual, oremos por hombres piadosos en tu iglesia que encarnen estas cualidades, no solamente que ocupen posiciones, sino que encarnen estas cualidades bíblicas. Ora también por sabiduría, para que los líderes actuales puedan buscar, identificar potencial en otros ancianos, en otras personas que sean llamados al ministerio. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos recuerda lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En último lugar, en tu predicación y enseñanza, pastor que me escucha, resalta regularmente el patrón bíblico para el liderazgo de la iglesia. Esto ayudará a comenzar a alinear las expectativas de tu congregación con la palabra de Dios. Recuérdate, no es la expectativa que la congregación desea ser, no. Es lo que la congregación debe ser, porque nosotros estamos administrando algo que no es nuestro, es de Cristo. Primera de Timoteo capítulo
4, versículo 16 nos recuerda esto, la ética que debemos de tener como pastores. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora que hemos visto, la Biblia es importante. La Biblia es fundamental. Aquí no se trata de traer expectativas que nosotros creemos que son importantes. No. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios ha prescrito que debe suceder en su iglesia. Ahora, ¿cómo podemos ver y cómo podemos continuar implementando este liderazgo bíblico en nuestras iglesias? Bueno, llegamos al segundo punto de esta charla, diríamos, y es enseña y prepara a la congregación. Nadie puede llegar a participar, a practicar, a implementar algo que no conoce. Entonces hay que preparar, hay que enseñar a nuestras iglesias. Y fíjate, Carlos, antes de hacer cambios en la estructura de cualquier liderazgo en cualquier iglesia, es esencial que la congregación entienda el marco bíblico para el liderazgo de ancianos. Entonces, esto requerirá una enseñanza paciente, una enseñanza para llevar una disposición para responder preguntas. Pablo modela este principio en sus cartas a las iglesias. Por ejemplo, antes de abordar problemas específicos en la iglesia de Corinto, Pablo dedica tiempo a enseñar sobre la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Y esta enseñanza fundamental proporciona el contexto necesario para las instrucciones más específicas que siguen. Así que en tu iglesia, amigo, hermano, puede ser útil enseñar una serie de sermones sobre la naturaleza bíblica de la iglesia y su liderazgo, cubrir temas como la metáfora del cuerpo de Cristo que vemos en 1 Corintios 12, los oficios o las oficinas o estas posiciones de ancianos y diáconos, 1 Timoteo 3, Tito 1, el ejemplo de las iglesias en el libro de los Hechos 14, 23, capítulo 20, versículos 17 y 38. Entonces, además de la enseñanza desde el púlpito, considera, amigo, hermano, pastor, ofrecer estudios bíblicos o clases de escuela dominical sobre estos temas, porque esto proporciona un entorno para un diálogo más interactivo y para poder tener muchas más preguntas de la iglesia. Amén. Vamos a ilustrar esto. Pensemos en un equipo deportivo. Creo que a muchos que nos escuchan nos gusta el deporte, ¿verdad? Y sabemos cómo funcionan los equipos. Antes de que puedan jugar bien este equipo, cualquier equipo, deben aprender las reglas. No solamente eso, deben desarrollar habilidades y practicar cómo van a hacer las cosas, las jugadas correctamente. El entrenador dedica tiempo a explicar la estrategia del equipo, la posición de cada jugador y cómo todas estas piezas encajan para que tenga sentido para ellos cómo van a desarrollar la estrategia de juego. Sin esta preparación, el equipo probablemente luchará en el campo de juego. ¿Por qué? Porque no va a estar preparado correctamente. Va a estar allí, pero se va a ver una desorganización increíble. De manera similar, la congregación necesita una comprensión clara de, entre comillas decimos, el plan de juego bíblico para el liderazgo de la iglesia antes de que se implemente. ¿Cómo partimos de aquí? Bueno, desarrolla un plan, hermano. ¿Cómo comenzamos a aplicar esto? Desarrolla un plan para enseñar el patrón bíblico del liderazgo para la iglesia. Y esto podría incluir, como mencionó el hermano Edgar, una serie de sermones, estudios bíblicos o clases, conversaciones. Tú sentarte con el hermano, explicar, oye, ¿tú entiendes esto que di? A veces ese tiempo como pastores debemos de tomarlo. Asegúrate de cubrir tanto los principios teológicos también como las instrucciones prácticas que nos provee la Escritura. Creo que la Gran Comisión nos recuerda algo de eso, Edgar, cuando dice en Mateo capítulo 28, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, hermano y hermana, pastor que me escucha, fomenta un ambiente donde las preguntas son bienvenidas. Importantísimo. Después de cada sermón o lección, considera tener un tiempo de preguntas y respuestas. Esto ayudará a aclarar cualquier confusión y abordar las preocupaciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos recuerda, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aunque esto está hablando de la defensa de la fe, pero creo que también parte de nuestro rol pastoral es defender lo que la Biblia postula, la doctrina. En tercer lugar, proporciona recursos para un estudio adicional. Esto podría incluir libros,
artículos o también recursos que tú has leído anteriormente, que te han ayudado con el tema o para profundizar sobre el tema del liderazgo de la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos recuerda: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos claramente que no solo la escritura es fundamental, sino hay un trabajo de enseñanza que los ancianos, los pastores debemos de hacer antes de implementar cualquier tipo de cambio. Ahora, Edgar, ya vimos, la escritura es importante, hay que enseñarlo. ¿Cómo hacemos esto ahora, Edgar? ¿Cómo esto? ¿Esto es rápido, de cantazo, poco a poco? Dime. Tercer punto, creo que es uno que nos va a dar más claridad, es implementa el cambio de manera gradual. Esto yo creo que hay muchos pastores que llevan años en el ministerio que totalmente están de acuerdo con esta expresión, porque entendemos que el Titanic no da una vuelta en 2 minutos. Va a tomar tiempo. Claro. Y entonces los cambios en la iglesia tienen que tomar tiempo, porque el cambio de la iglesia es el resultado de la convicción que tiene a través de la palabra de Dios. Yo creo que un pastor sabio me dijo a mí una vez, y creo que fuiste tú, hay que dejarlo que se marine. Sí. Tiene que quedarse. Explícale eso a los hermanos que nos escuchan, que es dejarlo que marine. Bueno, en el mundo de las carnes, la carne asada y estar cocinando, una buena carne tiene que estar, ¿verdad? La sazones, la dejas ahí en la bolsita, en la noche, en la refrigeradora, para entonces cuando vayas a cocinar es más fácil, ¿verdad? Correcto. Esa carne queda más rica, más suave. En vez de ahí mismo tirarlo, no queda igual. Así que, pero fíjate, hablando de esta iglesia, este punto de implementa el cambio de manera gradual, la transición al liderazgo de ancianos, de pastores, es un proceso, Carlos. No es un evento meramente. ¿Por qué? Porque se necesita sabiduría, paciencia para navegar el cambio de una manera saludable. Fíjate, hablando de esto, otra referencia muy buena es el libro de Nehemías, porque vemos un ejemplo de liderazgo sabio durante un tiempo de cambio. Nehemías no trató de reconstruir los muros de Jerusalén de la noche a la mañana. En cambio, evaluó cuidadosamente la situación. Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 16. El segundo paso que él hace es movilizó a las personas, capítulo 2, versículos 17, 18. Y tercero, asignó tareas específicas a diferentes grupos. Eso lo vemos en el capítulo 3. Entonces, de manera similar, la transición al liderazgo de ancianos debe ser un proceso cuidadoso e intencional. Quiero darte 3 puntos que te pueden ayudar. Número 1, evalúa. Toma tiempo para evaluar la salud espiritual de tu iglesia. Identifica fortalezas y áreas de crecimiento, porque esto te va a ayudar a determinar los próximos pasos y dónde se necesita más enseñanza o preparación. Número 2, moviliza. O sea que después de un tiempo de enseñanza y preparación, comienza a movilizar a la congregación. Y esto puede implicar la formación de un equipo de transición compuesto por líderes clave y miembros respetados para guiar el proceso. Entonces eso también comunica regularmente la visión y el progreso de la congregación. Tercero, asigna. Entonces, a medida que identificas a hombres calificados para el rol de pastores y ancianos, comienza a asignarles responsabilidades de liderazgo gradualmente. Esto puede comenzar con liderar un estudio bíblico pequeño, discipular a otros hombres o servir en un equipo ministerial. Y al delegar responsabilidades gradualmente, esa es la clave, los futuros ancianos pastores pueden desarrollar sus dones y ganar la confianza de la congregación. No venga a traer a un hermano y predícame de Génesis. No, se vuelve loco, se ahoga. Entonces hay que ser pacientes, cuidadosos y sabios. Para ilustrar esto, Edgar, pensemos en un rompecabezas grande y complejo. Al armar este rompecabezas de una sola vez va a ser abrumador, va a ser propenso a grandes errores o también a dolores de cabezas. Realmente te va a romper la cabeza. En cambio, el enfoque sabio es comenzar ¿cómo? Bueno, con los bordes, como nos enseñaron cuando éramos pequeños. Comienza con los bordes y de afuera hacia adentro. Comienza a agrupar piezas simples y gradualmente comienza a trabajar hacia el medio. Cada pieza va a encontrar su lugar en el tiempo hasta que la imagen completa se va a ver de manera similar. Implementar el liderazgo de ancianos requiere un enfoque paciente y metódico, con cada pieza encontrando su lugar en el momento adecuado. Ahora, ¿cómo puedes comenzar a hacer esto? Crea un cronograma.
claro para la atención, crea un step by step, como decimos en inglés. Paso por paso, ajá. Un paso por paso. Esto debe incluir tiempos para la evaluación en la enseñanza, tiempos para la implementación gradual, tiempo para reunirte con esas personas que estás comenzando a discipular, que estás comenzando a trabajar con sus vidas, a darle trabajo. Mira, hermano, date este pequeño estudio bíblico, ya he visto que tienes deseo. Háblate en reuniones, habla con su esposa, a ver cómo está. Si es un hombre que va se está viendo como para un anciano, comparte ese cronograma con la congregación. Mira, hermano, estamos tratando de hacer esto con los líderes que vamos a desarrollar para mantener a todo el mundo en la misma página. Proverbios capítulo 16, versículo 3 nos recuerda: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En segundo lugar, regularmente, como mencionamos anteriormente de manera breve, comunica la visión y el progreso. Importante. Manteniendo a la congregación informada de lo que está pasando por medio de boletines que hacemos, introducimos anuncios y las asambleas congregacionales para reforzar la visión bíblica. Incluye a la iglesia para orar por estas iniciativas. Habacuc capítulo 2, versículo 2 nos recuerda: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Y en tercer lugar, celebra los logros a lo largo del camino. A medida que los futuros ancianos o estos futuros candidatos ancianos completan esa capacitación o asumen nuevas responsabilidades y comienzan a hacerlas bien o comienzan a desarrollarse, reconoce estos logros públicamente. Esto fomentará, hermano, un sentido de unidad y progreso. Romanos capítulo 12, versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Bueno, entonces, si como que dices, hacemos un pequeño resumen, en conclusión, vemos entonces que implementar el liderazgo de ancianos en tu iglesia, amigo, amiga, pastor que escuchas, es un viaje desafiante pero gratificante. Yo creo que es importante recordar eso porque requiere mucho trabajo, requiere mucha preparación, mucha enseñanza. Recuerda que yo creo que el modelo bíblico nos enseña que no es meramente decir vamos a hacer esto y ya. No, el Señor quiere que nosotros tengamos la información necesaria para que el Espíritu Santo entonces nos dé la convicción en base a esa información para la transformación en esa transición de la iglesia. Sí, la teología correcta nos lleva a la práctica correcta. Correcto. Entonces, como vemos que esta implementación de liderazgo es algo que es un poco desafiante, requiere un compromiso con el patrón bíblico. Yo creo que eso es lo más importante que estamos diciendo. Tiene que ser un patrón bíblico, una dedicación a la preparación paciente de la congregación y una sabiduría para navegar el cambio gradual. Entonces, déjame darte estas últimas 3 recomendaciones, llamados. Saca la libreta y el lápiz ahora. Es el momento. Aquí llegamos. Y si no, puedes ver el artículo y lo puedes leer de todas formas, madurandoencristo.org. Muy bien. Número 1, estudia. Sumerge en los pasajes bíblicos sobre el liderazgo de ancianos y pastores y deja que la palabra de Dios moldee tu visión para la iglesia. Número 2, hay que orar. Tienes que pedirle a Dios sabiduría, tienes que pedirle a Dios paciencia y valentía mientras lideras a tu iglesia en esta transición. Pastor, tienes que orar. Yo sé que a veces siempre va a haber trabajo, el trabajo nunca se acaba, los problemas nunca se acaban, las situaciones nunca se van a acabar, pero lo que no debe de estar menguando en nuestras vidas es la oración. Número 3, comparte. ¿Comparte qué? Bueno, comienza a compartir la visión del liderazgo bíblico con otros líderes clave en tu iglesia. Invítalos a unirse a ti en oración, preparación, dándole las razones, ¿verdad? Para validar, para convencer por qué esta idea de tener una iglesia con múltiples pastores ancianos no solamente es bíblica, pero es una necesaria para poder llevar la iglesia de Cristo de una forma en la cual Él la diseñó. Eso es muy, muy importante. Y nada, recuerda el objetivo final, pastor, amigo. No es simplemente tener una estructura diferente. O sea, la idea aquí no es, esto es una moda chévere. No. Sino ver a la iglesia florecer bajo el liderazgo piadoso. Cuando los ancianos y pastores ejemplifican una madurez espiritual, enseñan la sana doctrina y pastorean con corazones de siervos, la iglesia está bien posicionada para el crecimiento espiritual y el impacto del evangelio. Así que, hermano, que me escuchas, pastor, que Dios te guíe, que Dios te fortalezca en este importante camino. Amén. Que sea de bendición y sabemos que es algo que cuesta trabajo,
en medio de este compartir y estudiar, busca hermanos que te ayuden y puedan observar esos candidatos y te den la mano en medio de este proceso. Bueno, Carlos, gracias por acompañarme. Siempre un placer. A ti, querido amigo y amiga que nos escuchas, gracias por acompañarnos en Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.